Muy buenas tardes, vamos a poner la presentación. Este es el espacio de tertulia sobre filosofía de la ciencia y es un espacio de diálogo y comunicación virtual en la cual se conversa sobre diversos temas relacionados con filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con filosofía de la tecnología y la sociedad. Esta es una actividad de extensión del Grupo de Investigación Filociencia. Cómo participar mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado. Para quienes también quieran ver los videos, tenemos entonces el espacio en YouTube. Nos pueden buscar www.youtube.com/tertulias_filociencia/videos. Y allí encontrarán todos los videos que se van subiendo una vez terminado este espacio de tertulia, el cual nos encontramos todos los jueves en horario de 6 a 8 p.m. hora colombiana. Para quienes deseen mayor información, pueden escribir a los correos lochoar@unbosque.edu.co o al correo bastidasastrid@gmail.com. Para contextualizar siempre el espacio del cual estamos hablando en la tarde de hoy, entonces quiero que recordemos estas orientaciones generales que amablemente Luis Francisco nos redactó para todos y en lo cual se indica que teniendo en cuenta la dinámica de esta tertulia y pues conociendo los intereses también que hay por parte de estos nuevos participantes, se considera pertinente presentar una visión panorámica de algunos componentes de análisis epistemológico y ontológico que permiten comprender con mayor claridad la naturaleza de la investigación científica en general y en particular de esta en las ciencias humanas y sociales. Por lo anterior, pues el documento que se titula Relaciones epistemológicas en la comparación de tendencias en filosofía de la ciencia. Este documento es una propuesta teórica y metodológica para abordar la investigación científica tanto en el orden sincrónico como en el diacrónico. El aspecto sincrónico es de carácter más técnico en el campo epistemológico y filosófico científico. El aspecto diacrónico considera la combinatoria histórico, social, político, económica y geoestratégica en la cual se desenvuelve la investigación tecnocientífica. El documento, pues como ya hemos ido identificando entre todos, cuenta con dos secciones. La sección 1 es la presentación de la propuesta teórica que abarca la conceptualización de las relaciones epistemológicas, relación investigadores, problema de investigación, relación teoría práctica investigativa, relación micro-macro, esto es muestra población, formas de razonamiento, operación lógica y relación conocimiento-interés, que tiene que ver con el tema de ciencia e ideología, en la cual estaremos muy concentrados en la tarde de hoy. Hay una segunda sección que corresponde a la matriz de tendencias en filosofía de la ciencia, de la cual posiblemente Luis Francisco nos hará algunas, digamos, como orientaciones al final o en el momento que lo considere, para que podamos tener en cuenta cómo preparar el siguiente encuentro. Y pues esta es una presentación sintética de un panorama sobre el perfil general de algunos de los enfoques más importantes en filosofía de la ciencia, específicamente epistemología, que han influido en el desarrollo y producción de conocimientos en las ciencias puras y aplicadas en el siglo XX y lo que va del XXI. Se reconoce que lo presentado pues no tiene en cuenta el desarrollo histórico de las distintas concepciones ni de las relaciones teóricas entre los enfoques citados. Como en las tertulias anteriores se han venido diciendo pues las fechas específicas de la temática, hoy voy a hacer solo énfasis en que vamos a trabajar precisamente en la relación conocimiento científico-interés en cuanto a ciencia e ideología, que es la sesión que corresponde al jueves 9 de mayo, y en la próxima que estaremos cerrando este ciclo, en la cual se aborda el cuadro de la matriz en tendencias en filosofía de la ciencia, como les dije,
Ya en su momento Luis Francisco nos dará algunas pautas para cómo lo trabajaremos de una manera específica. Se considera pues que con esta información pueda ser suficientemente clara y precisa la explicación, lo que se sugiere pues leer atentamente cada uno de los aspectos que menciona este correo y sugerir también instrucciones de lectura y estudio para una exitosa comprensión de los contenidos como lo vamos a tener en la tarde de hoy. Así que una vez hecho este preámbulo, entonces vamos a dar inicio a nuestro encuentro de hoy. Tienes la palabra, Luis Francisco. Muy gentil, Astrid. A ver, vamos a colocar el video porque creo que no tengo un video. Mm, Vamos a colocar el video. Listo. Astrid, magnífica tu síntesis que permite a los miembros de la tertulia y a los eh, demás interesados que ven este video de qué se trata todo esto que venimos trabajando en las últimas tertulias. Es muy importante para todos entender que el eje central de todo esto es la relación entre investigadores, problemas de investigación, lo que clásicamente en epistemología se ha conocido como la relación sujeto-objeto de investigación. Quiero agregar lo siguiente. En la descripción del video, cuando ya esté en YouTube, voy a dejar el vínculo, el link, en el cual está eh, el documento que se puede descargar de mi página web en ResearchGate sobre el tema que estamos tratando, además de otros temas. Eh, es un documento extenso que se relaciona con las relaciones epistemológicas y las tendencias epistemológicas eh, en relación con las ciencias humanas y sociales y con las ciencias en general. Entonces, seguramente si miran la descripción del video encontrarán ese link para quienes quieran descargar en cualquier parte del mundo este documento. Bien, entonces en el día de hoy, de acuerdo con nuestra programación, habíamos quedado en establecer el desarrollo del concepto de la relación conocimiento científico e interés, que en otras palabras es la clásica relación entre ciencia e ideología. Aquí vale la pena decir lo siguiente. Inicialmente voy a presentar la tesis que desarrollé hace más o menos unos 20, 25 años, basado en el segundo momento del desarrollo del pensamiento filosófico-científico de Jürgen Habermas, miembro de la Escuela de Frankfurt en su segunda generación, en relación al vínculo conocimiento-interés. Vale decir, haciendo justicia intelectual, que establecer las relaciones entre conocimiento e interés o conocimiento e intencionalidad, pues tiene varias posibilidades de desarrollo teórico. En el caso que me corresponde en su momento, consideré que la forma más crítica, más amplia, de más cobertura y más robusta de explicación filosófico-científica era la concepción habermasiana, y por eso es la que se va a tocar en el día de hoy. Pero después de que haya algunas intervenciones, voy a hacer una nueva intervención donde hago una reelaboración con otro concepto, que es el concepto de tecnociencia geoestratégica, que está vinculada con el de la relación conocimiento e interés. Pero por supuesto, vamos en una especie de escala de integración teórica y conceptual para poder entender esto. La relación conocimiento-interés sería otro satélite alrededor de la relación entre investigadores, problema de investigación, o la relación entre sujeto y objeto de investigación. Entonces, teniendo en cuenta estas aclaraciones que estamos señalando,
Eh, vale decir que desde la perspectiva de la filosofía de las ciencias humanas y sociales, en la mirada de la primera síntesis sistemática que hace Jürgen Habermas en el año de 1968, conocida como Conocimiento de Interés y publicada en el año 1982 bajo la misma bajo el mismo título, se examina a continuación la relación con ese mismo nombre. Vale decir que la teoría crítica de la sociedad o Escuela de Frankfurt, iniciada en los años 20 del siglo XX, de la cual Habermas es el principal representante de su segunda generación en la segunda mitad de dicho siglo, se ha caracterizado por su compromiso con la transformación de la sociedad a partir de un desarrollo crítico dentro del campo de las ciencias sociales. Su comprensión de los fenómenos históricos sociales está fundada en la tradición de la filosofía práctica de Kant, Hegel y Marx. Sobre todo, el pensamiento de este último ha tenido en la Escuela de Frankfurt un desarrollo que ha sido divergente, que ha llegado incluso a mostrar sus límites y deficiencias, me refiero a la teoría clásica del marxismo, y por ello, entonces, dentro de este ambiente crítico social, Habermas expresa su pensamiento en dos grandes síntesis sistemáticas. La primera está focalizada, como lo dije, en su obra Conocimiento de Interés de 1968, en edición de 1982 en la lengua castellana. Y la segunda está presentada en la segunda síntesis sistemática, está presentada en la llamada Teoría de la Acción Comunicativa de 1981, edición en lengua castellana de 1987, y también en la obra Teoría de la Acción Comunicativa, Estudios Previos y Complementos de 1984 y en edición en castellano de 1989. Se puede decir que dichas síntesis se constituyen en la recapitulación de un pensamiento que es autocrítico y reconstructivo que Habermas ha mantenido a lo largo de su vida intelectual. Por lo tanto, en tal proceso reconstructivo, Habermas no reniega de sus elaboraciones tempranas, sino lo que acontece es que reconoce sus debilidades, las falencias y las ausencias sistémicas de pensamiento, con lo cual reelabora a partir de sus críticos y de sus autocríticas los conceptos y categorías en un proceso, si se quiere, de manera análoga a la evolución de la vida por reconstrucción y adaptación, por acomodación y por interacción de los organismos en los ecosistemas, a su vez que también evolucionan. Y vale la pena decirlo que, en la manera modesta como yo lo puedo hacer, yo he venido haciendo ese mismo tipo de práctica intelectual. Por eso es que ese primer escenario de la relación entre conocimiento e interés o ciencia e ideología en el cual me basaba en Habermas, ha tenido una evolución y desde el año 2018 y 2019 pasé a verlo desde una manera más omnicomprensiva, más potente, más robusta, hasta que llegué al concepto de tecnociencia apoyado también en otros filósofos, sin haber desconocido tampoco el aporte de Habermas, sino que queda incluido y aparece el concepto de tecnociencia geoestratégica, que es mi propuesta filosófica científica al mundo a través de mi publicación del año 2021. Bueno, teniendo en cuenta eso, en relación con esa capacidad autocrítica y regenerativa, reconstructiva del propio Habermas, pues en ese escenario es que se asume en este momento acá la relación entre conocimiento e interés, que lo vamos a asumir tanto en la ciencia en general, pero en particular en las ciencias humanas y sociales, eh, como es el caso de muchos de nosotros que hacemos parte de ese cuerpo académico de estudio de los fenómenos del mundo. Vale decir entonces, para empezar este desarrollo, que el texto germinal de esa categoría o relación conocimiento e interés está
en una publicación que se hizo en la revista Mercury, en el número 213 de diciembre del año de 1965, y que luego fue compilado y desarrollado en detalle en la obra que mencioné al principio, de conocimiento e interés, dentro de una obra más grande, vale decirlo, que se llama Ciencia y Técnica como Ideología, en edición del año de 1999 en lengua castellana. Por supuesto, en alemán apareció mucho más antes. Habermas plantea que es posible demostrar una interacción entre los protocolos lógicos y metódicos de los procesos de investigación con los intereses que orientan a los actores que producen conocimiento científico. Y ustedes aquí recordarán de alguna manera que un tema análogo que por lo menos tiene un vínculo tangencial con esto que acabo de señalar, el trabajo que Crombie, Alistair Crombie, ha hecho a través de lo que se ha denominado los estilos de pensamiento en la tradición europea. Ahí hay unos toques de cercanía, aunque por supuesto han venido por venas distintas. Habermas no trabajó la parte histórica tan fuertemente como Crombie. Habermas lo plantea desde una perspectiva filosófico-científica y sociológica, con componentes históricos, por supuesto. Sí, bueno, pues Habermas señala que esta es una labor de carácter crítico que se necesita efectuar necesariamente, es vinculante con la crítica al positivismo lógico de la primera mitad del siglo XX. Denominación genérica que hace Habermas al positivismo científico. Yo soy el que hago la precisión que al positivismo lógico, pero es al positivismo científico, y por eso vamos a decir que es una denominación genérica que hace Habermas, la cual hace necesario precisar que se entiende como positivismo científico a todas aquellas posiciones en ciencia, en filosofía de la ciencia, que consideren a la práctica científica y a su producto, el conocimiento científico técnico, como neutrales y como libres de valores, excepto los de la ciencia misma, entre ellos valores tales como la objetividad en la producción y el resultado de dicho conocimiento. Lo anterior debido a la consideración sobre la existencia de un mundo objetivo, real, independiente de la conciencia de los sujetos. Tales posturas a las cuales se está refiriendo de alguna manera genéricamente Habermas como positivismo científico, toca a posturas como el propio positivismo lógico o empirismo lógico del Círculo de Viena, al llamado racionalismo crítico de Popper y Albert, a la posición de la Received View o posición heredada del positivismo lógico en Estados Unidos, en Norteamérica en general, y a la llamada metodología de los programas de investigación de Imre Lakatos, que siguen esa línea filosófico-científica con sus diferentes, por supuesto, particularidades. A eso se refiere Habermas como positivismo científico, a este conjunto de posturas que acabo de mencionar. Como ustedes se dan cuenta, estoy tratando de ser lo más preciso posible para poder hacer entender que algunos filósofos de la ciencia o filósofos en general a veces hacen referencia a otras posturas de una manera no tan detallada, no tan cuidadosa, y entonces hay que hacer algún tipo de ayuda al investigador, al filósofo, para hacer entender a los demás a qué se refiere cuando está hablando, por ejemplo, en este caso, como positivismo científico. Se está refiriendo a varias posturas, dentro de las cuales las que mencioné. Bien, Habermas establece la existencia de 3 grandes grupos de ciencia. Estos grupos son ciencias empírico-analíticas,
ciencias histórico-hermenéuticas y ciencias orientadas a la crítica, llamadas también ciencias crítico-sociales o ciencias de la acción sistemáticas. A cada uno de estos grupos de ciencia, el autor le asigna una correspondencia con unos tipos de interés específicos de la siguiente manera. En el ejercicio de las ciencias empírico-analíticas interviene un interés técnico del conocimiento. En el ejercicio de las ciencias histórico-hermenéuticas interviene un interés práctico del conocimiento. Y en el ejercicio de las ciencias orientadas hacia la crítica interviene aquel interés emancipatorio del conocimiento que ya, como vimos, subyacía inconfesadamente en la ontología tradicional. Teniendo en cuenta esto, pues desarrolla 5 tesis para justificar la relación entre conocimiento e interés. Y esto es lo que voy a hacer, presentaré las 5 tesis y vamos a hacer entonces una conversación con ustedes al respecto, y después yo voy a introducir otra serie de categorías que no niegan el planteamiento habermasiano, sino que lo integran, pero en una visión más omnicomprensiva. Bien, la primera de estas tesis que plantea Habermas de la relación conocimiento-interés dice que las realizaciones del sujeto trascendental tienen su base en la historia natural del género humano, y es una vinculación entre un pensamiento de origen kantiano con el propósito de vincularlo a la historia general de la humanidad, lo cual implica que los intereses del conocimiento no son una sola herramienta de sobrevivencia dentro del mundo natural, que funcionan al igual que las patas, que las garras y colmillos en los animales. Es un componente que se origina y se desarrolla en el sistema social, en el cual pues, hay una serie de interacciones entre los individuos, incorporándose en un papel que está más allá de la simple sobrevivencia, pues permite que existan intereses, es decir, intencionalidades del conocimiento que aún atenten contra esa misma sobrevivencia. Esto debido a que se enmarcan en una ruptura cultural con el mundo natural, porque ya hay una construcción de orden social que no es simplemente una relación entre los sujetos con el mundo natural, sino que hay también una dinámica de construcción cultural por las relaciones sociales que se van estableciendo. Y esto pues debido a que la sociedad cada vez se hace más artificial y su interacción con el mundo pues hace una combinación entre lo natural con lo artificial que esa cultura de las interacciones humanas han ido construyendo. Podemos decirlo en otras palabras, que las pretensiones individuales de los miembros de una sociedad, ya sea que armonicen o no con la exigencia de la autoconservación del todo social con respecto al medio natural, siempre van a integrarse en la dinámica del propio colectivo, de esa dinámica que está teniendo. Pero acontece que esa historia natural del género humano se va convirtiendo en artificial cuando se diseñan escenarios de vida social a través de conglomerados de decisiones que son de tipo político. Y cuando estamos hablando de decisiones políticas, estamos hablando de decisiones que están preñadas de la voluntad de los sujetos que tienen una intencionalidad. Y ya, como ya sabemos que las relaciones sociales a lo largo de la historia de la humanidad no han sido unas relaciones necesariamente paritarias, sino que hay una serie de divisiones, subdivisiones, con ciertos niveles de complejidad. Entonces hay unas decisiones que están basadas en unos intereses o unas intencionalidades de unos grupos sobre otros en esa relación entre el colectivo y el mundo natural. Es aquí en donde se pudiera proponer que una condición dentro de la historia natural de las sociedades es el desarrollo del artificio en las realizaciones del sujeto trascendental, entendido en el significado kantiano como en el que se imponen sus estructuras a priori al material sensible recibido, es decir, del mundo que se está captando, y constituye el objeto de conocimiento.
ya que las condiciones a priori que hacen posible la experiencia de los objetos del mundo son las mismas que hacen posible los objetos de la experiencia. Y esto como parte de ese desarrollo, de esa artificialidad que involucra la interacción humana a través de lo que se va conociendo como la cultura, lo cual conlleva a interactuar con el mundo natural, la modificación de este a través del artificio del pensamiento por esa misma dinámica de relaciones entre los miembros de los colectivos humanos, del lenguaje que se utiliza allí y de la acción. Como se ve, Habermas va integrando de manera compleja todos los distintos elementos que permiten entender esa relación entre los sujetos investigadores con los problemas de investigación y en esa medida ampliado a todo tipo de conocimiento como parte de un proceso que es hipercomplejo. La segunda tesis que plantea Habermas indica que el conocer es instrumento de la autoconservación en la medida misma en que va más allá a la mera autoconservación. Esto establece al menos 3 categorías de conocimientos posibles, considerados como informaciones que se vinculan con el potencial de lo técnico para actuar sobre el mundo. Interpretaciones que favorecen la orientación y el direccionamiento de las acciones en función de la tradición histórico-cultural y el análisis como ejercicio del pensamiento que propician la independencia de la conciencia humana de los saberes dominantes con relación a su comprensión del mundo real. Esto pues se da necesariamente porque en la medida en que se hace más compleja la dinámica de las interacciones sociales, este tipo de sutilezas de la conciencia en ese desarrollo histórico-social de los colectivos en su relación con el mundo natural permite que se den estas artificialidades dentro de la conciencia de los sujetos que hacen que el colectivo no sea tan poco homogéneo, sino que se establecen relaciones de grupos dominantes con grupos que son dominados. La tercera tesis señala que los intereses que guían al conocimiento se constituyen en el medio o elemento del trabajo, el lenguaje y la dominación, por esas relaciones que ya no son equilibradas, equitativas entre los grupos humanos en su relación como colectivo con el mundo natural. Esto significa que los intereses que orientan al conocimiento, ya sean visibles o no, se desenvuelven en los procesos productivos. Y entonces aquí viene otro componente dentro del desarrollo de lo que es la cultura de los seres humanos en su relación con el mundo natural y su sobrevivencia. Y es que ese elemento de la sobrevivencia dentro del mundo natural, en esa complejización de las relaciones humanas, está vinculada con el hecho de que hay una transformación del mundo natural para generar bienes y servicios dentro de procesos productivos que sobre todo aseguran la sobrevivencia del colectivo. Y esto en medio de acciones técnicas, es decir, acciones que se hacen de manera deliberada, de manera algorítmica, es decir, planificadas y ordenadas, con procesos de organización y procesos de gestión o gerencia de el trabajo que hace parte de la acción humana en los procesos de organización para poder generar mediante acciones técnicas bienes y servicios. Ahora bien, estos intereses se manifiestan, por supuesto, como lenguaje en los distintos escenarios sociales, legitimando a través de los discursos con una organización semántica y sintáctica, ya lo vimos con la lógica, a través de significados que van en estructuras lingüísticas y sintácticas a través de estructuras lógicas en las cuales se ordenan los discursos en unas estructuras que son de poder, donde hay unas relaciones de dominancia, orden y subordinación y obedecimiento, porque hay una organización social que se ha generado a lo largo de la historia de los colectivos humanos de tal forma que se establece ese elemento de la cultura del colectivo con relación al mundo natural.
las pretensiones subyacentes en los conocimientos que usan también ese mismo tipo de lenguaje, pues están combinadas con esta dinámica que estoy describiendo, lo cual les permite a ustedes entender cómo el conocimiento no se puede aislar de las estructuras de relación social y esas estructuras de relación social con la manera como producimos conocimiento, pero también como producimos bienes y servicios en un proceso de organización económica, productiva, donde hay unas estructuras de orden necesariamente económico, pero las cuales están sostenidas por una organización de reglas, es decir, una estructura jurídica. Y esto dentro de una dinámica de la producción. Todo esto pues converge en ejercicios de dominación en la cual el lenguaje y la acción son componentes de los intereses que guían el conocimiento. En este desarrollo de la tercera tesis, ustedes se van dando cuenta cómo Habermas, de una manera muy lúcida, va estableciendo de cómo el conocimiento no es un asunto ajeno a las dinámicas de dominación o a la estructura de la producción humana en las distintas sociedades y en ese conjunto del colectivo humano en relación con el mundo natural. Y por supuesto que el desarrollo de ese conocimiento está vinculado con esa capacidad, con la utilización de dispositivos, de artefactos, de infraestructuras, de máquinas y herramientas para poder proceder frente al mundo natural para establecer esa capacidad productiva en la cual esas estructuras del lenguaje y de la acción se pueden manifestar en la producción, donde los intereses están subyacentemente traducidos. La cuarta tesis que plantea Habermas precisa que en la fuerza de la autorreflexión, el conocimiento y el interés son uno. Esta tesis, pues teniendo en cuenta lo que hemos venido desarrollando, es una continuación de lo generado en la tercera que ya expliqué, pues es evidente que la autorreflexión que hace el colectivo humano produce un distanciamiento del fluir del lenguaje impregnado por la tradición histórico-cultural y por la plantilla de pensamiento de las fuerzas ideológicas que han sido hipostasiadas, que ejercen una hegemonía y que usan ese lenguaje para orientar las acciones. Entonces llega un momento en que en el lenguaje van las ideas que se separan de cualquier relación de orden práctico y se hace una teorización que trabaja a partir de las propias ideas y que llega y hace nuevas elaboraciones que vuelven a influir la dinámica de las acciones en términos prácticos y en términos de dominación. Y esto hace parte de esa artificialidad de la dinámica compleja del colectivo humano a través de estructuras de relaciones de dominación y subyugación, que lleva a esa artificialidad del colectivo con respecto a su relación con el mundo natural, para seguir la secuencia de las distintas tesis que hemos venido presentando. En ese distanciamiento que acabo de indicar, se puede descubrir esa relación de los intereses y el conocimiento dominante, pero al mismo tiempo se descubre la posibilidad de construir otros intereses con ese conocimiento o construir otros intereses con otros conocimientos, lo cual conduce a la búsqueda de la emancipación de la conciencia. Porque también Habermas, dentro de su planteamiento, da la posibilidad de que las cosas no pueden quedar simplemente establecidas de esa manera, sino que ese conocimiento que se haya producido a través de esa tradición cultural, que es como superestructura al estilo antiguo del marxismo clásico, puede ser también trabajada y poner en cuestionamiento ese tipo de relación y de dominación en el proceso de la organización productiva de tipo material, pero también de tipo cultural, que pueda generar una transformación dentro de la sociedad. Por consiguiente, la quinta tesis no podría ser otra en esta línea de pensamiento que venimos exponiendo, que la unidad de conocimiento e interés se acredita en una dialéctica
que reconstruye lo suprimido, rastreado, que se puede rastrear en las huellas históricas del diálogo que se haya suprimido por las acciones de dominación en el pasado. Es decir, esa unidad entre conocimiento e interés solo se puede constatar en la dinámica de la interacción de los sujetos por medio del lenguaje, la acción y el pensamiento. Dinámica que obliga a una reconstrucción de los conocimientos que hayan sido suprimidos, que estén íntimamente ligados a los intereses que los orienta, igualmente que hayan sido suprimidos, y restableciendo el diálogo que haya sido suprimido. Y ya sabemos que tanto conocimientos como intereses y diálogo que se hayan suprimido está vinculado con las relaciones de dominación, porque quienes poseen la dominación en un momento determinado solamente mantienen unos intereses, unos diálogos, unos conocimientos que son los que les favorecen y son los que les corresponden. Hoy por hoy les corresponden para poder seguir ejecutando su dominación. Hoy por hoy lo vemos en los últimos 70 años que los mecanismos que han servido tienen que ver con todos los medios de comunicación masivos que ayudan a mantener estos intereses de esa manera. Por lo anterior, vale decir, a manera de síntesis, que la relación conocimiento e interés se refiere a la interacción que se da dentro del proceso de construcción de teorías científicas, para el caso de la epistemología y la filosofía de la ciencia en general, entre la intencionalidad humana expresada en grupos de poder con intereses y la producción misma de conocimiento tecnocientífico. Y ahora después vamos a explicar muy bien esa relación del vínculo tecnocientífico, en la que median la planificación y la organización de la investigación en el marco de las relaciones geopolíticas, militares y macroeconómicas de las naciones en general y de las megacorporaciones privadas en particular. Cuando yo escribí esto, ya estaba en ciernes dentro de mi conciencia ciertos desarrollos que después de manera ya más sistemática habría de proponer, cosa que pues Habermas no llegó a ese punto, por lo menos en conocimiento e interés. Posiblemente lo haya planteado de otra manera en otras obras, pero posteriormente. Pero hasta el momento, basado en conocimiento e interés, había llegado hasta al punto que señalé, y eso me permitió avanzar un poco más para plantear esto último que acabo de decir. También es necesario entonces indicar que esta interacción entre conocimiento e interés se expresa epistemológicamente en un componente que se origina y se desarrolla en el sistema social, incorporándose en un papel que está más allá de la sobrevivencia, porque ya vimos que no es simplemente el colectivo humano con respecto al mundo natural y la sobrevivencia. Esto evolucionado de una manera supremamente compleja y sofisticada. Al mismo tiempo, establece al menos 3 categorías de conocimientos científicos posibles en una primera clasificación propuesta por Habermas. Recordemos, conocimientos que configuran las llamadas ciencias empírico-analíticas, las ciencias histórico-hermenéuticas y las ciencias de orientación crítica, asumidas como teorías y tecnologías que se vinculan con el potencial de lo técnico para actuar sobre el mundo. La consideración de los intereses que orientan al conocimiento científico, que se construyen desde los procesos productivos en los que el trabajo es una pieza sustantiva, y ustedes se darán cuenta, hoy por hoy el trabajo es una pieza sustantiva para la sobrevivencia dentro de la estructura histórico-cultural y social para todos los individuos. El reconocimiento del uso del lenguaje tecnocientífico o técnico-científico en la dominación, entiéndase, del capital industrial sobre el capital humano, entiéndase, entre los poseedores de los medios de producción y sobre quienes trabajan sobre en los medios de producción para la transformación de los bienes físico-materiales en productos. El ejercicio sistemático de la reflexión crítica que conduce a considerar que el conocimiento y el interés científico son un componente,
lo que conduce finalmente a recuperar el diálogo suprimido entre los actores del proceso científico sobre su forma de producir ciencia, aspectos que son parte de una mirada dinámica y sistémica que permite comprender la historia y el papel del conocimiento científico técnico en las sociedades contemporáneas. Para el caso que aquí corresponde, entonces, es la comprensión, como dirían los alemanes, el Verstehen, acerca del desarrollo de las teorías y de los programas y herramientas de transformación de los escenarios en las distintas áreas científicas. La dinámica comunicativa que favorece la recuperación histórica de la manera de hacer ciencia que no se ha discutido anteriormente es un elemento fundamental dentro de esta visión de la relación entre conocimiento e interés, en aspectos que conllevan a una fundamentación valorativa y metodológica de lo que se ha considerado científico y no científico, de la llamada objetividad de dicho conocimiento, entendida como validez de aplicación y de los límites entre la ciencia y la ideología, cosa que hoy se hace un poco difícil. Y entiéndase esa dificultad, por ejemplo, en lo que sería hoy el ejercicio de la ciencia política, que se establece como una ciencia, y lo que es el ejercicio del poder político, entiéndase el gobierno colombiano actualmente. Entonces, ¿qué de lo que diría, por ejemplo, un gobierno que tiene un discurso que pudiera tener una pretensión científica en términos de ciencia política con respecto a una pretensión de tipo ideológico donde está vinculado, pues por supuesto, una intencionalidad de voluntad para que el país vaya en un sentido sin considerar las cuestiones que políticamente desde el punto de vista científico tendría que tenerse en cuenta y no necesariamente las solamente de tipo ideológico. Lo anterior está enmarcado en los usos del lenguaje, ustedes se podrán haber dado cuenta, como mecanismo que es coordinador de la acción o descoordinador de la acción, como se está viendo, por ejemplo, en el caso colombiano actualmente, la cual se entrelaza con el pensamiento y con la intencionalidad de los sujetos y de los colectivos. Por lo dicho, en esta presentación que estoy haciendo, tanto en la relación conocimiento-interés como de las demás relaciones epistemológicas que recuerdo, relación investigadores, objeto de investigación o problemas de investigación, entiéndase relación sujeto-objeto de investigación, la relación teorías y prácticas de investigación, o sea, relación teoría-práctica, la relación entre lo micro y lo macro, es decir, entiéndase la relación entre las muestras de un fenómeno con la población de esos fenómenos en los procesos de investigación, las relaciones de orden procesal del pensamiento y de la acción como entendidas como formas lógicas para la investigación, y esta última que estoy exponiendo, se reitera que en la medida en que los investigadores logren adquirir una formación básica en epistemología que contribuya a solidificar la visión científica de los objetos de indagación, es decir, de los problemas de investigación que se manifiestan en los problemas de investigación sobre los fenómenos en general de cualquier área científica, pues la concepción científica del investigador se fortalece, se potencia tanto en sus resultados como en su capacidad de ejecución. Clarifica la manera de expresar con el uso del lenguaje las publicaciones de dichos resultados y hace más precisa la intervención de los investigadores y de los docentes para la solución de problemas en esta importante área de la sociedad, como lo es las ciencias humanas y sociales, las ciencias en general, la educación y todo lo que tiene que ver con el campo de la ciencia, la filosofía de la ciencia y la epistemología. De allí que es necesario poner en escena para la discusión esta propuesta que estoy terminando hoy de orientación básica en filosofía de la ciencia para dar fundamento epistemológico a los investigadores en general. Entonces, aquí termino esta primera parte del relato
que habíamos acordado de las relaciones epistemológicas y vemos la relación conocimiento-interés, pero si quieren las articulamos con las otras relaciones que hemos venido viendo, porque creo que se dieron cuenta toda la vinculación que hay de los distintos tipos de relación epistemológica para comprender mucho mejor el proceso de la actividad científica de los investigadores en cualquier área de la ciencia. Bien sucinto e interesante. Muy bien, Francisco, muchas gracias por esta presentación inicial y quisiera pues abrir este espacio para que, como ya nos indicó Francisco, podamos hacer un espacio de diálogo para luego volver sobre la otra parte del texto que nos ha propuesto. Entonces, ¿quién quiere plantear un comentario, pregunta antes de? Listo, Jorge. Y luego Luis Hernando. Dentro de la actividad científica y pues cuando uno ya actualmente está buscando uno pues el conocimiento y el interés con grupos de poder, con poder geoestratégico y con pues investigaciones cada día un poco más costosas porque el conocimiento ha venido creciendo con un grupo de científicos que pues ya cada día tienen más conocimiento y se necesitan más recursos. Definitivamente todo el tema de la investigación de punta siempre va a quedar como en poder de los países con más capacidad económica y desarrollo como Estados Unidos, Europa, China o Japón, los cuales pues serían pioneros en toda esta serie de investigaciones, y estas regiones pues de Latinoamérica o África y todo siempre estaremos relegados según estas tendencias. ¿Qué opina Luis Francisco? Bueno, para ir tomando lo que tú dices, si notamos también esto cómo se ha ido haciendo más específico en la medida de que va pasando el tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De cómo se han, de acuerdo a lo que tú dices, Jorge, se han organizado unos países que son los que tienen ese dominio y control sobre la ciencia y la tecnología de punta, con los países que vamos quedando como en los llamados vías de desarrollo y los que finalmente pues llegarían a quedar o llegan a quedar marginados de cualquier posibilidad de generar su propia tecnología, su propia ciencia, y ahí hay otra forma de ver esa relación conocimiento-interés dentro de las 5 tesis que plantea Habermas, ¿no? Entonces, yo no sé qué más podrías decir, Francisco, con respecto al comentario que Por supuesto, está vinculando con todo el proceso que, como tú bien dices, así tiene un desarrollo histórico, histórico, económico, político y geoestratégico, y que nos lleva a la situación de un estado de hechos globalizado planetariamente. Y aunque bueno, es como una cacofonía decir globalizado planetariamente, en un estado globalizado, de un estado de cosas globalizado, que hacen ver cómo la dinámica de la economía es, llamemos así, el caballo que tira de la historia humana actualmente. Y entonces, el hecho de que hay unas corporaciones que están dedicadas a invertir para generar bienes y servicios en todas las áreas y que invierten en todas las áreas de manera diversificada, pues llevan a que se entienda mucho mejor esta relación entre conocimiento e interés. Pero entonces ya, por ejemplo, la categoría habermasiana se va quedando un poco atrás, y por eso ya intuía en la última parte de la exposición de la categoría que yo iba haciendo, la necesidad de tener una herramienta teórica que pueda permitir una explicación de mayor extensión. Y es ahí donde está el concepto de tecnociencia, pero no me quiero adelantar porque quiero darle la oportunidad a Luis Hernando, que Terci había pedido la palabra y creo que vale la pena que lo haga. Y ahora después se podría yo retomar para hacer una ampliación detallada de esto que nos invita Jorge a reflexionar de una manera muy atinada.
Bueno, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, señor. Bueno, me parece interesante la lectura de esa parte. Al leerla, pues uno recuerda, además lo cita en pie de página, Luis Francisco, cita su, cita su trabajo de la tecnociencia geoestratégica. Bueno, al respecto lo que quería comentar es, desde luego que con la limitación de que uno no ha leído a Habermas en profundidad, pero aceptando que en este ítem, conocimiento, intereses, en esa relación, lo que lee uno en el texto es lo que Habermas plantea y digamos no se queda por fuera. La reflexión que hago al estar leyendo es, me parece que el planteamiento de Habermas es abstracto, también es la forma de escribir de Habermas, desde lo más abstracto hasta lo más concreto, hasta llegar a una conclusión. Él construye su discurso así, pero el comentario que quería hacer es que pareciera que Habermas, cuando relaciona grupos de interés con conocimiento, y lo hago también como pregunta a Luis Francisco, si él plantea como la asimetría o desigualdades que hay en los grupos de interés, porque creo entender que cuando Luis Francisco trabajó su documento y lo maciamos acá en las tertulias, Luis Francisco casi que llegó a decir en alguna parte que los intereses, los grupos de poder más poderosos en el mundo, y poderosos quiere decir con poder económico y político, determinaban la orientación de la investigación, porque en el fondo, y por eso la palabra geoestratégica, determinaban cómo tener posicionamiento en el mundo de un país sobre otros o de unos actores del mundo poderosos sobre otros. En lo planteado en el texto de Habermas, siendo riguroso, Habermas no plantea esas asimetrías ni se mete con el tema de los grupos de interés, o sea, quizá lo desarrolle en alguna de sus obras, pero en otra dimensión, pero no en esta relación intereses-conocimiento. Quería hacer ese comentario. ¿Por No, qué? me parece excelente tu punto. Creo que coincidimos plenamente. Habermas cuando escribe en conocimiento de interés e incluso cuando escribe la teoría de la acción comunicativa, no hace esa distinción tan sutil porque él solamente se queda con las categorías de orden histórico, filosófico, lingüístico, sociológico y político general, pero él no entra a hacer la vinculación entre economía y política que se pudiera dar en un momento determinado. Y por eso es que ahí lo reitero cuando estoy haciendo la exposición de la categoría relación, conocimiento, interés, la expresión que usa Habermas de dominación. Dominación que tiene como antítesis la subyugación. Pero dentro de esa denominación, que es una expresión genérica, indudablemente él debió pensarlo desde mucho antes, pues que hay unos inversores, hay unas influencias, pero él todavía lo atribuye a agentes que están establecidos a nivel estatal, que favorecen los particulares, por supuesto. Pero es que la transformación que se vino dando en la segunda parte del siglo XX es que de esa prevalencia y dominación del Estado en los ejercicios del poder se transforma en una relación corporativa que ya había denunciado en su momento Eisenhower en el año 1961, mes de enero, que en alguna oportunidad yo mencioné acá, cuando él decía que había que tener cuidado con los contratistas, porque los contratistas de los estados, y particularmente en los Estados Unidos, estaban estableciendo un complejo junto con los militares que se denominó el complejo militar industrial, y que ese complejo militar industrial iba poco a poco a ir tomando un dominio tal que podrían torcer los intereses más altos de la nación norteamericana. Y Eisenhower no se equivocó.
No se equivocó Eisenhower, porque esto llevó a que, como lo señala en su momento varios autores, pero aquí estoy citando a Cristina Martín Jiménez, que es una periodista doctora en periodismo y estudios analíticos de alto nivel sobre lo que ha sucedido en los últimos 3, 4 años en relación con la enfermedad que invadió al planeta. No se sabe si de manera artificial o de manera natural, aunque pueden haber sospechas de que fue de manera artificial, generó también todas unas consecuencias de orden geoestratégico, geopolítico, sobre el movimiento de las poblaciones, sobre el comportamiento social de las poblaciones, sobre las inversiones de los estados para los sistemas de salud y, por supuesto, el auge de ciertas organizaciones de investigación farmacológica y biotecnológica que generaban cierto tipo de productos que utilizados de cierta manera se introducían dentro del cuerpo de los seres humanos para supuestamente generar alguna reacción que permitiera supuestamente defender a la población del mal que los aquejaba. Y todos me entienden por qué estoy hablando así, porque yo no quiero que YouTube vuelva a cancelar un video como el que tuve cuando expliqué la segunda parte de sistemas, teoría de sistemas, donde en teoría de sistemas mencioné las palabritas que no se pueden mencionar, que el algoritmo de YouTube identifica y elimina. Entonces, por eso estoy hablando de esto y ustedes me lo pueden entender perfectamente. Hay entidades financieras que ahora más tarde voy a mostrarles en pantalla, donde se justifica esa inquietud que planteas, Luis Hernando, y ampliaremos más la cosa. No voy a decirlas, sino simplemente a mostrarlas en imagen. Que eso sí, favorece. Quería terminar esto diciéndote, a mí me llamó mucho la atención, digamos, bueno, uno queda con la expectativa de leer más a Habermas. Obviamente Habermas siempre me ha interesado, pero lo he leído así muy por encima, muy por los lados. No, te quería decir, Luis Francisco, si tú has dialogado con Habermas sobre tu trabajo o él conoce tu trabajo, porque la línea tuya, de tu categoría, es muy interesante, porque la nueva fase de inteligencia artificial podría reforzar tu planteamiento, porque la inteligencia artificial, qué miedo, está desarrollando ya armas muy mortíferas. Con drones ya se hace la guerra, ya sin personas visibles. Es posible que, mirando uno la ciencia ficción, lleguen a crear misiles pequeños dirigidos con precisión a blancos, inclusive personales y militares y personales. O sea, una cosa miedosa, sin descartar también que estén desarrollando otro tipo de armas, claro que ya en un problema más difícil, armas biológicas y esas cosas. Pero no me voy por ahí. Digo, es la tesis de tecnociencia geoestratégica adquiere importancia. Por supuesto, la tesis de tecnociencia geoestratégica que está siendo leída en este momento por profesores de universidades principalmente norteamericanas, porque yo traduje el documento a inglés. Entonces, está siendo leído más en inglés que en español, a pesar de que yo lo coloqué en publicación en una revista española de reconocido movimiento, como la revista española en la cual hice esa publicación del año 2021, que es la revista Eicasia, pero entonces está siendo más leído a través de ResearchGate, mi publicación de libre acceso, From Technoscience to Geostrategic Technoscience.
está siendo más leída. ¿Por qué lo sé? Porque me llegan los reportes de lectura y principalmente por profesores no tanto de filosofía de la ciencia, sino de sociología, de ciencia política, de relaciones internacionales, de geopolítica, está siendo leída. Ahora bien, tu pregunta en relación con una posible comunicación con el profesor Habermas, pues yo veo que hubiese sido imposible porque estamos en destiempos. Yo sé que construí la tesis inicial germinal en el año de 1998, la de la relación conocimiento-interés, que de todas maneras ya estaba atrasada por lo menos 30 años de la primera publicación de conocimiento y interés que se hizo en alemán por parte de Habermas. Y él ya era en ese momento trabajando sobre las identidades nacionales y movimiento posmetafísico a raíz de todo el problema europeo de la desintegración de Yugoslavia, donde él intervino a través de conferencias o ideas al respecto de ese crimen que se generó desde la OTAN misma, entiéndase, OTAN Estados Unidos de América. Entonces ya estaba en otra cosa. Pero eso no lo digo desde esa época, lo digo ahora que tengo una comprensión mucho más amplia y entonces nunca se me hubiera ocurrido eso. Además que la idea del asunto geoestratégico empezó a germinar en mí a partir de un trabajo que yo vine haciendo desde el año 2010 en relación con la vinculación entre las ciencias sociales, la física cuántica y la neurociencia, y que después se tradujo en un producto más específico, y no tan modesto, pero más específico, del vincular la formación basada en competencias como un mecanismo de las élites planetarias con el propósito de homogeneizar la conducta de los ciudadanos a través de los sistemas educativos para que se adecuaran al modelo globalizante de comportamiento consumidor ciudadano y obediente a las estructuras jurídico-políticas de las naciones en un contexto de globalización donde había un ejercicio cada vez mayor de la tecnociencia en función de las actividades sociales. O sea que esta ha sido una categoría que se ha venido construyendo a lo largo de más de 10 años y después descubro que en el año 2003 ya hay una primera propuesta, por lo menos en lengua castellana, del concepto tecnociencia, aunque ya desde los años 80 Bruno Latour había hablado de la tecnociencia, pero de manera genérica y no haya desarrollado la categoría. Es Echeverría Esponda, Javier, filósofo del País Vasco, quien desarrollé esta categoría con bastante detalle, el de la tecnociencia. Yo la retomo y hago una reconstrucción racional de la misma, vinculándolo con un concepto que yo asumo y estudio desde las relaciones internacionales de manera básica, que es el concepto de geoestrategia. Entonces después hago esa articulación entre la tecnociencia que había sido desarrollada desde Bruno Latour, Javier Echeverría Esponda, hago mi propia elaboración que ahora van a conocer y la articulo con el concepto de geoestrategia para presentar lo que está aconteciendo en el planeta. Incluso tengo una gráfica que intenta mostrar esa dinámica compleja de relaciones. Es eso lo que ha ocurrido. Y por supuesto, hay unos desarrollos que esto no es simplemente que me lo inventé. Hay otros que están trabajando cosas parecidas. Por ejemplo, lo que digo, esta doctora Cristina Martín hace un estudio detallado de cómo las principales corporaciones del mundo están vinculadas con inversiones en distintos campos. Campos que tienen que ver con los alimentos, con la medicina, con la industria, con la industria petroquímica, con el desarrollo de los autos eléctricos, con el desarrollo de los autos a gasolina y cosas por el estilo, de cómo las relaciones entre los bancos y las corporaciones inversoras es uno a uno. Y entonces uno se empieza a dar cuenta cómo los inversores en investigación
tanto en ciencia como en investigación y desarrollo en tecnologías, están vinculados los mismos con las mismas. Y entonces se da uno cuenta que hoy por hoy la investigación científica y tecnológica, entiéndase tecnociencia, no es algo que hace parte de los estados. Los estados son contratistas de quienes ejecutan esto para obtener sus resultados, por supuesto, amparándolos a través de los sistemas jurídico-políticos, tanto nacionales como los internacionales, porque hay un derecho internacional que está influenciado en la medida en que hay potencias que logran influir en los organismos internacionales para que cierto tipo de normas jurídicas favorezcan a las corporaciones de sus países de origen. Estamos hablando de los Estados Unidos de América, de la Comunidad de Naciones de Europa y por supuesto de Canadá, de Australia, la Gran Bretaña, por supuesto, donde están asentadas estas potencias que coinciden con la mayor parte de países que están sentados en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, cuando empieza uno a ver esto, y qué interesante, porque que quienes estén viendo este video puedan relacionar todo esto, que la inversión en ciencia y tecnología, que se vinculan necesariamente con los procesos de índices de desarrollo de los países, con la capacidad productiva, con la capacidad de empleo, con la capacidad de endeudamiento y con la capacidad de inversión, están vinculando la capacidad también de producción científica y tecnológica. Esas capacidades están vinculando dinero que se invierte, pero con el propósito de generar conocimiento que se vuelve también producción económica. ¿Por qué? Porque en la medida en que se producen patentes, registros de propiedad intelectual, registros sobre diseños, registros sobre dispositivos y aparatos que permiten la producción de bienes y servicios, esto tiene que ver con un mercado en el cual hay la producción de dispositivos que tienen un target, es decir, un punto de mira donde hay una población que está en potencialidad de consumir. Por eso el desarrollo de la ciencia y la tecnología hoy por hoy están en manos de corporaciones de tipo privado, inversores que están con sus manos, por un lado, en la banca, en la industria, en el sistema de las finanzas, en los sistemas de influencia de los gobiernos, tanto de nivel nacional como en los gobiernos en términos de organizaciones corporativas de países a nivel internacional y regional. No sé si esto permite dar a entender un poco más por qué podemos hablar hoy de tecnociencia geoestratégica. Y la verdad, no recurrí a mi escrito. De hecho, Luis Hernando, con su invitación a decir cosas, me ha permitido decirlo hoy con otras palabras, pero se trata de eso. No sé si esto es suficiente explicación. Sí, yo quería finalmente, pero para no desviar el tema tuyo, decir, me llamó la atención cuando nombraste a Habermas y preguntarte eso, si había establecido una conversación, porque es que Habermas está muy viejito, un día de esto se muere, y qué bueno hablar con él. Él está todavía lúcido, dicen, él tiene 95 años, poder hablar con él y por lo menos que el viejo diga algo de eso por la universalidad de Habermas. Entonces... Entiendo eso que tú me dices, pues no lo había pensado. El asunto es que, bueno, Habermas seguramente puede hablar en el inglés y entiendo que lo habla. Sí. No sé, me parecería que sería intentar encontrar dentro de la comunicación a su correo el envío de mi documento como abrebocas si quiere leerlo y que me pueda decir alguna cosa. Porque, por supuesto, yo en términos de consideración y de respeto, pues Habermas es una figura señera en la filosofía general de la segunda mitad del siglo XX. Y en ese sentido, pues
yo me siento un personaje también en ese sentido que soy pequeño frente a él, en el sentido que tengo que aprender mucho más, muchísimo más. Creo que no alcanzaré a aprender lo que él ha podido aprender y ha podido desarrollar, pero puedo hacer eso, enviarle mi texto en inglés, invitándolo a que lo lea y recibir algún concepto de lo que me pueda decir sobre él, cosa que sería para mí un honor. Eso sí sería. Esto que me sugieres, Luis Hernando, lo he hecho con otro texto que hice en relación con los pasaportes, que lo hice con la autora, una profesora canadiense de origen chino, de ancestros chinos, que ha estado trabajando sobre el tema. Y yo desarrollé pues un trabajo sobre la naturaleza de los pasaportes en términos de una reflexión filosófico-científica de los mismos en este mundo tecnocientífico hoy por hoy. Que yo no sé si ustedes conocen ese trabajo mío sobre los pasaportes. No, no lo has nombrado un par de veces, pero... No. Bien, entonces, bueno, prometo que se los envío para que lo disfruten, porque pues es agradable de leer porque tiene que ver con épocas pretéritas y las épocas actuales, con lo que nos pasa en los aeropuertos y qué significa el pasaporte en términos simbólicos y toda esa cosa. Es interesante y es bonito. Gracias. Con gusto. Entonces, no sé, Armando, ¿quieres hacer algún comentario? No. Yo solo tengo así como sí, de lo que dice Estela, que es pasaportes, es poder y dominación, sí. Hubo algo que yo no sé si ustedes se enteraron que sucedió en el día de hoy, o bueno, o viene sucediendo tal vez desde ayer y hoy se hizo una noticia pública, y es la decisión que tomaron los colegios de élite de este país, de los colegios que tienen un bachillerato de carácter internacional, como el Colombo Hebreo, entre otros, en la decisión definitiva de que sus estudiantes no usen más celulares. Y eso solo para que se limite en casos de los ambientes familiares, decisiones que tomen en sus casas, pero todo lo que tiene que ver con el tiempo escolar y la ruta y todo lo que tenga que ver con lo institucional de esos centros educativos quede excluido. Entonces, pues con los comentarios que estamos haciendo hoy, pues es como pensar, bueno, ¿qué hay ahí en esas decisiones? Precisamente en esas instituciones que son las que, digamos, tienen una formación de punta para el caso de la educación media y de todos los niveles. Por dar un ejemplo, el Colegio Colombo Hebreo, desde el preescolar hasta por lo menos 9º grado. Solamente para los estudiantes de 10º y 11 la cosa ya podría cambiar, pero es una decisión ya radical que han tomado y yo pensé que eran muy pocos y son un número significativo de instituciones, entonces pues me pone a pensar con esto que estamos hablando hoy. Sí, deberíamos en alguna tertulia un tema que toque con eso, por ejemplo, cuando aquí hablamos en la tertulia de la TUR y cómo estos artefactos son continuidad casi de nosotros las personas, en esa línea podemos conversarlo, porque la primera reflexión que yo hice cuando escuché hoy la noticia de 20 y pico de instituciones que toman esa medida, pues no fue alarmarme, sino la tomé por el lado de muy bueno, dije yo entre mí, muy bueno ese control, muy bueno, no solo por disciplina, sino por el daño que se están haciendo los niños descontrolados trabajando con el teléfono, que les ha ocasionado problemas psicológicos, desmejoramiento escolar, ansiedad por el teléfono, terrible. Es decir, me pareció muy bueno que se empiece. Vea, yo hace poquito, adulto, en la Universidad Javeriana,
entramos a una conferencia y nos dijeron, dejen el celular aquí afuera. Gracias, Luis Hernando. Yo quiero decirle lo siguiente. Hace ya varios años que me informé, me enteré que los hijos de las élites de poder, tanto de Europa como de Norteamérica, tenían planes de educación para sus hijos en los cuales no había intervención de ningún dispositivo electrónico, ni de computadores, ni celulares, ni eh, estaciones de videojuegos, ni nada por el estilo para usar dentro del proceso educativo. Y que tenían unas formas muy tradicionales de enseñanza-aprendizaje con sus hijos, y que existen instituciones en las cuales los hijos de las élites de poder de los distintos países asisten, donde no se utiliza elementos de tipo tecnológico. El asunto es porque ellos desde el principio sabían, y eso lo leí en su momento, que los dispositivos de tipo tecnológico lo que generan es un proceso de homogenización de desempeños que está establecido también dentro de lo que se llama la estructura de las competencias, porque las competencias son desempeños que son deseables para que la población las ejecute. Y por supuesto, nadie va a proponer que los colegios que los colegios públicos de Bogotá de estratos 1, 2 y 3 hagan eso, porque necesitamos gente que esté embrutecida, dirá la élite de poder. Y en ninguna parte del mundo las élites de poder querrán que la masa poblacional de quienes van a ser trabajadores de servicios varios, obreros, campesinos, no usen la telefonía celular en muchas de sus actividades. No, se requiere que la gente tenga una actitud masiva que sea homogenizante de las conductas para poder hacer con ello pues un manejo a través de todo el sistema informacional, que es deformacional en muchos casos de lo que ocurre realmente en el mundo. Entonces no me es curioso que sea solamente en los colegios de cierto nivel de la ciudad de Bogotá. Es posible que las élites de poder con relación en el extranjero de este país, en el Colombo Británico, en el Colegio Andino, en el Colegio Nueva Granada, en el Colegio de los Reyes Católicos, en estos colegios de los estratos 5 y 6, entonces estén interesados ahora en eso porque se han dado cuenta de cierto tipo de desviaciones comportamentales que están teniendo los jóvenes y que no los están haciendo distinguir de los demás. Porque la educación para los hijos de la élite de poder no es para que sean masivos como los demás seres humanos. Se necesitan que ellos aprendan a cómo es que hay que dirigir la sociedad, no cómo hay que obedecer las órdenes que la dominación, y aquí vale el pensamiento habermasiano todavía, de los que ejecutan la dominación. Entonces, creo que en esta relación entre conocimiento e interés, y dentro de él atravesado el uso de dispositivos que se vinculan con el conocimiento, está en las intencionalidades de qué se quiere para la población. Gracias, Astrid, por traer esa idea acá para la discusión, porque esto seguramente pondrá a reflexionar a quienes vean este video también en función de que la relación entre el conocimiento que se produce y el interés que está subyacente en el mismo tiene unas connotaciones que son supremamente profundas y son en muchos casos profundamente deliberadas de manera silenciosa para generar efectos y hechos que son contundentes para que una mayoría tenga siempre un tipo de conducta y desempeño que es el deseable para que se obedezca en términos de subyugación. De que hay que tener en cuenta que pienso que cuando empezó el siglo XXI
Antes de eso, a nivel nacional teníamos unas categorías que obedecíamos en la producción, que era informar, educar y entretener. Y lo que vemos es que cada vez más es entretener, y entretener de cualquier forma, porque lo que importa es la audiencia masiva para lograr vender muchos productos. Entonces, si uno mira ese fenómeno tanto en el cine como en la televisión, que siempre ha sido masiva, y que el cine, digamos que en un principio tenía unas expectativas totalmente distintas, digamos a nivel social, eso se ha ido perdiendo en el tiempo. Y sí, como estaba notando Francisco, ¿no? Se trata de mantener un pensamiento homogéneo, y pienso que los medios de comunicación cada vez tienen una información, digamos, más básica, más elemental, porque lo que importa es que exista mucha gente. Cuando tú ves, por ejemplo, un evento que ahora es tan importante como el TikTok, y empiezas a mirar TikTok, y eso tiene una cantidad enorme de personajes allí que son los influencers, que ganan muchísimo dinero. Entonces los chicos están aspirando ahora a ser influencers, pero ya saben que en general lo que importa pues es el chiste, la cosa fácil, en fin. Y de eso tiene en este momento muchísima audiencia. Sí, correcto. Muchas gracias, Armando. Y aquí estamos viendo entonces otro elemento de tipo geoestratégico, y es el uso de dispositivos tecnológicos por parte de ciertas corporaciones que obedecen o están alineadas con ciertas políticas geoestratégicas estatales, como lo es la compañía TikTok con respecto a la necesidad que tiene o la intención que tiene mejor el gobierno de la República Popular China del embrutecimiento de la población norteamericana. Por eso es que algunos norteamericanos aguzados están diciendo que el uso del TikTok en los Estados Unidos debería ser prohibido, habida cuenta de que el uso de esa herramienta puede atentar contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Indudablemente pudiera ser por la recopilación de información, pero sobre todo también por el embrutecimiento aún mayor de la población norteamericana, que cada vez más está en un proceso de empobrecimiento y de miseria, no solamente económica, sino moral, con todos estos muertos vivientes a través del fentanilo en las grandes ciudades de ese país. Y entonces vamos entendiendo que no solamente los Estados Unidos y Europa han utilizado estas herramientas, sino que ahora China también la utiliza. Y por supuesto a través de un mecanismo bastante ingenioso, y es que en pocos segundos poder decir una buena cantidad de cosas para que la gente esté en términos de una adicción pegada a ese tipo de shorts o de cortos, videos, para ver qué es lo que hay, donde lo que sucede es una distracción simplemente perceptiva, sin que haya profundidad, y lo cual lleva a que las conexiones neuronales de quien esté permanentemente viendo esto no permiten hacer unas construcciones de tipo complejo para entender el mundo complejo como el que hoy tenemos, sino simplemente unas estructuras disruptivas que no generan mayores en redes neuronales dentro de las personas, y lo cual lleva a que no sean capaces de pensar en totalidad, en sistemas, sino ver el mundo en tipo de fraccionamiento. El TikTok lo que hace es fraccionar la conciencia. ¿Por qué? Porque simplemente te muestra cositas. Y entonces cuando tú ves miles y cientos de miles de videos de cositas separaditas, entonces no entiende que el mundo está conectado, y que esa conexión del mundo tiene cosas subyacentes y que hay que descubrir y que hay que entender de por qué hasta su vida diaria e íntima está vinculada con toda una dinámica de interacción y comunicación. Pero si no es capaz de hacerlo porque ha estado acostumbrado por hábito a utilizar una herramienta tecnológica de esa manera, pues indudablemente va a tener una conciencia rota, fraccionada, como un cristal que se ha roto en miles de partes, y simplemente tiene reflejitos de cada una de las partes, y no ve que puede ver una
sola visión de una totalidad, porque ves muchos reflejitos. Creo que esta es un símil que puede ser muy diciente de lo que pasa con la ruptura de la conciencia en miles de partes. Y esto que ustedes están mencionando es porque, bueno, yo lo estaba comparando precisamente con esa primera tesis de Habermas, donde dice que las pretensiones individuales de los miembros de la sociedad, ya sean que armonicen o no con las exigencias de la autoconservación del todo social, se integran en la dinámica del colectivo, pero acontece que esa historia natural del género humano deviene, ya ahora es en lo artificial, cuando se diseñan escenarios de vida social a través de conglomerados de decisiones políticas. Entonces es como lo que están diciendo ustedes, tanto Armando como Francisco, que definitivamente a través de todo este conglomerado lo que se hace es diseñarle a las personas cómo tienen que vivir o cómo es esa vida que el entorno les va mostrando, y que por eso se basa en función de no de lo que personalmente se decide, sino con lo que ese enjambre va indicando que hay que hacer. Sí, vale anotar lo siguiente. Voy a hacer el alter ego ahí de Estelita, que se comunica siempre a través de los textos. Ella señala que hay, por ejemplo, unas conductas que son de buena práctica, como las que ella siempre conoció en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, en las cuales era todo un ritual. El asunto se dice hasta la espera, esa impaciencia que nos da ahora porque las cosas no sean inmediatas. Y señala dentro de eso que, a ver, les digo bien, dice, yo recuerdo con mucho cariño mis idas a la Biblioteca Luis Ángel Arango. Sí, es muy práctico encontrar la información en un clic de dedo, pero lo otro no lo cambio por nada. El de la búsqueda de los documentos, la indagación, los registros, las tarjetas. Ellos no permiten el uso de celulares. En la Luis Ángel Arango era todo un rito, hasta la espera, esa impaciencia que da ahora porque las cosas no sean inmediatas. Le parece que es tremendo eso. Señala que era un proceso completo de visita a la biblioteca. Genera también, dice que el uso de estas herramientas tecnológicas, un placer inmediato, que no permiten construir nada sin que cueste, y por eso es tan adictivo esta herramienta de la empresa china que se llama TikTok, esta herramienta que se llama TikTok. Es una descarga de una hormona del placer a cada minuto, y por eso se quedan horas ahí sacando su dosis. Esa es una primera cosa que quería señalar acerca de la intervención de Estelita dentro de nuestra tertulia. La segunda que quería señalar es que no me quiero ir porque no me quiero ir sin hablar sobre aquello que el presidente Eisenhower ya había denunciado en el año 61 del complejo militar industrial de los contratistas, que ahora se transforma en todos los inversores que están distribuidos en distinto tipo de contratistas. Los inversores que son entidades con propietarios que tienen inmensas cantidades de dinero, que lo que hacen es simplemente invertir en distintos lugares. No les interesa tanto las industrias, sino la inversión en las industrias, y donde vea que hay mayor capacidad de producción y ganancia, allí invierten. Y en ello vamos a nombrar algunas. Tenemos BlackRock Inc. de los Estados Unidos, que tiene, por ejemplo, inversiones en farmacéuticas de Europa, de los Estados Unidos e incluso de China. Por ejemplo, en Shanghái, en Nueva Delhi,
y en Taipei tiene inversiones. En el año de 2018, una de estas, que es BlackRock, compró la firma española StatDX. Por ejemplo, para el caso de la farmacológica que hay en NB, que es asiática, BlackRock de los Estados Unidos tiene una apuesta del 10% de toda la inversión. Hay otra que es Sun Life Financial, también de los Estados Unidos. Prime Cap Management Company, también de los Estados Unidos, con el 5.8% de inversión. La Wellington Management Company, también de los Estados Unidos, de 3.39%. The Vanguard Group Inc. de los Estados Unidos, de 3.19%. Mire, todas las que nombré son norteamericanas y en una compañía asiática. Tiene inversiones. En el caso, por ejemplo, hay los propietarios de Novavax Inc., que es otra compañía que está evaluando a numerosos voluntarios para sus elementos inyectables de nanopartículas con el fin de identificar a los mejores candidatos para las pruebas en humanos que se espera que comiencen a realizarse a partir en ese momento del año 2020. Tienen una experiencia en el desarrollo rápido e innovador de esas cosas que se inyectan contra nuevas bichos que se puedan construir, dentro de los cuales está el famoso que ya conocemos, que invadió el planeta, que genera enfermedades de tipo respiratorio, que puede ser severo o puede ser medio. Y ahí tenemos entonces inversionistas como BlackRock nuevamente, con el 43.11%. El Vanguard Group, nuevamente, que ya había mencionado. Franklin Advisors Inc., que no lo había mencionado. Millennium Management, que no sé de qué nación es. Geode Capital Management. Y tenemos, hay una Invesco Capital, Northern Trust Investment, JP Morgan Securities, Morgan Stanley, financiando este tipo de compañías. Aquí, para el caso, voy a decir, de una compañía que ya saben, ustedes la conocen, que se llama Moderna, y que ya saben a quién pertenece originalmente o quién la fundó, que el fundador de Moderna fue el que fundó Microsoft, y en Moderna está Fidelity Management Research, Vanguard Group nuevamente, BlackRock nuevamente, Thomas Lee Partners, SS Funds Management, Federal Global Investment Management Corp, Invesco nuevamente, Morgan Stanley nuevamente, Believ Asset Management y Valley Clifford. Entonces, quiero que se sepa que en las distintas organizaciones, y estoy hablando aquí de financiadores de procesos de investigación, de biotecnología, para la generación de elementos inyectables, están todas estas corporaciones. Ustedes vieron que hubiese alguna universidad, que hubiese algún laboratorio donde haya investigación que tenga que ver con esas áreas de la salud que sean primordial. Siquiera el Instituto Pasteur, por decirlo de alguna manera, no. Es pura financiación de inversores de capital. ¿Esto qué significa? Que hoy la investigación tecnológica y científica está en manos del poder privado. Y el capital privado, por supuesto, tiene una influencia en términos de carruseles
donde los dirigentes del capital financiero pasan a los gobiernos, de los gobiernos pasan nuevamente a los organismos de empresa privada, y ese es el gobierno que hoy se tiene. Es una corporatocracia planetaria. Y eso es lo que se tiene que entender. Entonces, hoy los desarrollos de ciencia, tecnología e innovación, de ciencia básica, de desarrollo tecnológico e innovación, que ese conjunto es lo que se llama tecnociencia, está en manos de entidades corporativas de tipo financiero. Lo que se hace en las universidades, que no voy a decir que no se haya investigación, claro, pero no es una investigación que vaya a generar un efecto dentro del proceso productivo. Posiblemente muchas universidades puedan tener alianzas con esos organismos que están financiados por estas corporaciones, pero son un agente de menor potencia. El hecho de que la producción de artículos de tipo científico o de tipo tecnológico esté asociado a un monopolio de revistas y de journals que están vinculados con unas editoriales que son muy poquitas. Dentro de ellas está, que recuerde ahorita, Elsevier, Taylor y Francis, Routledge, Springer, que reúne la inmensa mayoría de las revistas donde los investigadores, para que les publiquen, tienen que pagar. Imagínense ustedes, tienen que pagar. A mí me han invitado varias veces a que publiquen revistas de Europa y de los Estados Unidos, pero tengo que pagar $400, $600, y si no, entonces no es posible que me publiquen ahí. Pero por eso es que hay la contraparte de aquellos lugares de acceso abierto, y yo firmé una carta con otros investigadores a lo largo del mundo para luchar por la publicación de acceso abierto del conocimiento, tanto científico como tecnológico. Y eso es importante que lo sepan. Y ahí está el caso de C-Hub, que lo encontrarán ustedes en su momento. Bueno, algo pasó con la conectividad de Luis Francisco, sí, pero muy interesante. Ahí volvió, ya volvió. Ya. Censura. No, yo creo que de pronto no, pues, de pronto, mientras entra Francisco otra vez. Sí. No se preocupen, es que hice algo equívoco, es que quiero mostrarles aquí algo, no se preocupen, porque es que dentro de lo que estoy tratando de mostrarles, deseo que vean algo donde hay acceso abierto a documentación de investigación. Vamos a ver, entonces vamos a intentar mostrarles. Aquí tenemos. Aquí está. Creo que están pudiendo ver esto. Espero que no vayan a dañar tirarse el video por esto. Aquí se puede encontrar información de acceso abierto. Lo que hay que saber es el número del DOI del documento. Y lo quito de una vez por si acaso. Están... Bueno, volvimos a perder aquí al profesor Luis Francisco. Volví a hacerlo. Lo volví a hacer. Bueno, tenemos otro que es la Library Genesis. Buscan Library Genesis para encontrar libros.
Sí, tienes toda la razón, Luis Fernando. Sí, tienes toda la razón. Censura autosostenida, sí. Donde hay acceso a aquello en lo cual a uno le cobran $40. Si uno necesita un artículo, le cobran $40. Y a los que generan los documentos para que se los publiquen, les cobran 300, 400 dólares. Entonces, ese monopolio de la publicación científica también es otro desastre que hay en el planeta en este momento, junto con estos inversores privados que han conducido a que los desarrollos científicos y tecnológicos no los conducen las comunidades científicas, no los conducen las comunidades de ingenieros, los conducen el interés de los inversores. Eso quería decir, y eso es parte de todo este componente de la tecnociencia geoestratégica que está buscando hoy por hoy, que simplemente la gente esté adecuada a los mercados de bienes y servicios, y cada vez más con un proceso de acercamiento a la automatización creciente, que lleve a un proceso de singularización donde el ser humano, los dispositivos, aparatos, herramientas, instrumentos estén vinculados por la inteligencia artificial en esta relación de las tecnologías 4.0 y 5.0, en la cual el ser humano pasa a ser simplemente otra apéndice de una megaestructura de desarrollo productivo mega inteligente. Ese es el asunto hacia donde tiende, que ha sido una de las propuestas de Klaus Schwab, que tiene que ver con el Foro Económico Mundial y que está siendo defendida por muchos personajes en el planeta. Y entonces se van dando cuenta que el concepto de tecnociencia geoestratégica tiene total sentido entendiendo esto, y que es en medio de un problema de no solamente de potencias estatales que defienden mercados, sino de una corporatocracia que está aliada con las potencias para defender sus propios intereses. Me detengo ahí. Yo quería como anotar algo en cuanto a todo este tema de la adicción por la información. Y ustedes deben saber que, y es un dato, pienso que un poquito pasado, que se procesan alrededor de 24 billones de datos por segundo, y que el algoritmo definitivamente comienza a, digamos, a elaborar una especie de registro psicométrico del usuario, y por lo mismo las personas reciben, cada cual puede recibir un mensaje distinto, incluso contradictorio para ese mismo usuario. Y a eso, digamos, lleva que la gente deja de interesarse por cuestiones, digamos, sociales relevantes. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, en el caso de la política, que se empiezan a emitir una cantidad de publicidad y de políticas, noticias políticas adaptadas, donde el usuario, digamos, escasamente no alcanza a masticar una cuando ya le llega la otra, y generalmente pues están dentro de ese marco, digamos, político, ¿no? Entonces son mensajes distintos que dividen, que polarizan, que envenenan, que hace que las campañas finalmente se convierten en un show, ¿no? Toda la información se convierte en un show. Y digamos que la gran diferencia que había con la televisión antes era que no tenía el tiempo suficiente para elaborar fake news. En cambio ahora sí, ahora es una cuestión casi que inmediata. El líder de las 11 de la mañana no será el mismo que el de las 12:30. De una cosa, digamos, casi que inmediata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente no tiene un momento para razonar, porque todo es un tweet o todo es un meme, y se habla de eso, estamos cruzando esa información, en fin. Entonces, digamos que es como una especie de infodemia que además es resistente a la verdad,
porque ella misma no la crea, no la genera, y en general, pues la gente, digamos, en el caso, si uno mira en el caso de Colombia, pues tú ves que el país está polarizado. Y digamos que esta puede ser como una forma, como un mecanismo que se usa, porque a la hora de la verdad, pues a la gente lo que le interesa es su pedazo de la torta y el resto pues no importa, ¿no? Entonces digamos que estamos en un proceso de una información que altera hasta la misma democracia, que altera, y por eso el tema de los colegios pues era muy interesante, ¿no? Porque ellos, los chicos, especialmente los chicos, son muy adictos a la información y adictos a los juegos. Muchas gracias, Armando. Yo de mi parte, pues yo culmino con eso que señalé en la relación conocimiento-interés que se vincula con el concepto de tecnociencia geoestratégica. Colocaré en la parte de la descripción del video el documento de la relación de relaciones epistemológicas, pero también colocaré el de la tecnociencia geoestratégica para quienes vean el video y quieran descargar esos documentos. No sé si Jorge quiera hacer algún comentario pequeño o algo como para equilibrar un poco las participaciones. No, pues muy interesante toda la intervención de todo. Definitivamente sí, ahí como vemos, el conocimiento ya no es descubrir la naturaleza, sino también todo el tema de la parte científica de interés y se va volviendo cada día más artificial. Por eso estamos ya en la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Muy interesante todo esto y pues hay mucho tema de tratar, pero pues acá en lo que vimos hoy está ya como algo muy sustantivo y muy importante. Pues muchas gracias. Muy bien, en la semana entrante lo que haremos entonces, estamos hablando del día 16, es un examen muy rápido de 21 tendencias en filosofía de la ciencia. Vamos a ver esas 21 tendencias comparadas a partir de las relaciones epistemológicas que acabamos de ver en las dos últimas tertulias. Perfecto, entonces por hoy creo que ya podemos entonces terminar. Voy a parar la grabación. Muchas gracias, felicidades a todas y a todos. Bueno, muchas gracias, Francisco. Buenas noches a todos, Saludos que estén y bien. abrazo para todos. Gracias, que estén bien. Gracias.